Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Bueno, y en este tiempo quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Le titulé El Dios no conocido. Quisiera comenzar con un versículo bíblico y quisiera que me acompañe a Jueces capítulo 2, verso 10. Dice la palabra: después que murieron todos los de esta generación, era la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por medio de Israel, ¿no? Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien lo había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. Amén. Aparece aquí en el libro de Jueces, capítulo 2, hablando de una generación que no conoce a Dios. La anterior generación de ellos conocía a Dios. Yo hice un pequeño estudio, era la generación que conquistó la tierra prometida, la generación que cruzó el Jordán y Dios abrió las aguas. El que dirigió a esta generación fue Josué, un hombre de fe. Pero de pronto la siguiente generación se aleja, no porque no habían conocido la palabra de Dios, sino porque no habían experimentado un encuentro verdadero con Dios. Dice que la anterior generación, la generación de Josué, miró cómo cayeron los muros de Jericó, miró todo lo sobrenatural, tuvo grandes conquistas. Incluso cuando 5 reyes atacaron a Israel, dice la palabra que Dios confundió al enemigo y se mataron entre ellos. Entonces esta generación fue una generación que le creía a Dios, la primera generación. Pero la siguiente generación empezó a hacer todo lo contrario a la primera generación. Dice que la generación que aparece en el libro de Jueces empezaron a acercarse a los dioses ajenos, empezaron a caer en idolatría y empezaron a caer en el paganismo. ¿Qué pasó? Lo que yo veo aquí es que la primera generación buscaba a Dios por fe. No tenían un lugar físico donde habitar, sino siempre estaban en movimiento. Y eso les llevaba a conocer a Dios obligatoriamente, a ser guiados por Dios. Pero la siguiente generación ya se habían radicado, dice que disfrutaban de tranquilidad, habitaban ya en ciudades fortificadas, pero eso provocó que esa generación no conociera al Dios viviente. Y en este tiempo puede haber aquí, en la audiencia, las personas que nos están viendo en la televisión, gente que no ha experimentado un encuentro veraz con el Dios viviente. Recuerdo cuando era un adolescente, observaba cómo mi mamá oraba y me hacía la siguiente pregunta: ¿por qué ora con tanta fe? ¿Por qué ella siempre asiste a la iglesia? ¿Por qué tiene esa fe tan grande? No entendía a veces lo que mi mamá hacía. Ahora que ya ha pasado el tiempo, me doy cuenta. Mi mamá tenía un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Y ella sabía a qué Dios servía. Pero en mi caso, cuando yo era un adolescente, no conocía al Dios viviente. Investigué una encuesta que hicieron en Estados Unidos y dice que hicieron en las iglesias en Estados Unidos, pero dice esta encuesta que de cada 10 jóvenes
que asisten a la iglesia, 8 de ellos dejarán la iglesia cuando entren a la universidad y se irán al mundo, se irán a los vicios, se irán afuera y se olvidarán de Dios. Pero esta encuesta dice que pasado 10, 20 y hasta 30 años, estos jóvenes volverán al redil, pero como los hijos pródigos, con la vida destrozada. Y dice que es una característica allá que los jóvenes lleguen, ya después de 20 años, levanten sus ojos al cielo y digan, es verdad, existe un Dios viviente. ¿Por qué? Porque esta nueva generación no cree en el Señor, se ha rebelado con Dios porque están cómodos. Cuando alguien se encuentra con Dios y tiene problemas financieros, le mira a Dios como el Dios de provisión. Amén. Cuando alguien viene a la iglesia y tiene problemas de enfermedad y Dios le sana, le mira a Dios como el Dios sanador. No sé cómo le estés mirando a Dios, pero cuando uno tiene un verdadero encuentro con el Señor, se hace una imagen. Yo siempre le miro a Dios como mi Padre. Amén. Quiero que me acompañe a Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Voy a repetirlo. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Si alguien no se acerca a Dios, va a ser gobernado por los principios de este mundo. No va a tener la sabiduría celestial, sino va a recibir la sabiduría terrenal. Y la Biblia dice que esa sabiduría es diabólica y nos lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Ahora, la palabra conocer tiene a menudo un significado más amplio que de conocimiento intelectual. Yo siempre predico esto porque es el centro del cristianismo, conocerle verdaderamente al Dios viviente. Dentro del concepto bíblico, el conocer a Dios no tiene una esencia primordial en la raíz del intelecto o en la actividad mental, sino todo lo contrario. El conocer a Dios significa tener una relación, un vínculo. ¿Para qué? Para recibir un cuidado, para recibir una intimidad con Dios, un parentesco con Dios, para intercambiar pensamientos, para intercambiar emociones. Estuve viendo el Facebook de una amiga mía que vive en Israel y ella puso un significado de lo que es conocerle al Señor. Ella decía que cuando uno entra a tener comunión diaria con el Señor, el objetivo principal no es llenarnos de información. Diga conmigo, no es llenarnos de información. Porque a veces entramos y leemos la Biblia y decimos, ya oré, estoy lleno de información. No. Sino dice que cuando uno entra a ese lugar secreto para orar, el objetivo principal al leer la palabra es alcanzar una percepción de cómo es nuestro Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Amén. De cómo ver el amor de Dios, o sea, de cómo recibirlo y también escuchar su palabra, escuchar su voz. Porque esa es una verdadera comunicación. Si uno envía el mensaje, tiene que haber un receptor. El receptor es Dios. Pero también debemos recibir las palabras de Dios a nuestro corazón. Como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? Hace un rato yo dije, yo le veo a Dios como mi Padre. Alguien que fue librado de las finanzas dirá, yo le veo a Dios como mi proveedor. Juan 14:7, vamos a la palabra de Él, dice lo siguiente: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían
¿quién es mi Padre? Desde ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Dale palmas a Él. Voy a dar una ilustración. Generalmente cuando vemos a un papá y a un hijo, nos fijamos en el hijo y siempre decimos, este niño es tan parecido, es igualito a su papá. Y siempre lo hacemos por dos cosas. La primera es el parecido físico, ¿no? De tal palo, tal astilla, dicen algunos. Copia. Pero también la siguiente es por el comportamiento. Generalmente heredamos los mismos patrones, conductas de nuestros papás. El papá se ríe fuerte, el hijo también. Entonces nos produce a veces gracia. Pero aquí Jesucristo, en este versículo, nos insiste de que debemos mirar al Hijo. Diga conmigo, mirar al Hijo para conocer al Padre. ¿Por qué el Señor insiste en esto? A veces nosotros nos hacemos falsas imágenes de Dios. Jesucristo aquí dice que el que mira al Hijo ha visto al Padre. Tremendo, ¿no? Alguna vez, cuando era niño, alguien me dio la siguiente indicación en la escuela. Pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y recuerdo yo ponerme nervioso, porque era un profesor el que me dijo eso, y pensar, Dios es un Dios castigador. ¿Qué me estaba proyectando este profesor a mi vida? Que existe un Dios que si no hacemos lo correcto, me va a castigar. Entonces, este profesor me estaba proyectando una imagen mala de Dios. Cuando ya maduré y le conocí a Dios verdaderamente, no al Cristo histórico, sino al Cristo de la palabra, vi algunas cosas muy diferentes a las que me enseñaron y me dijeron. Porque antes incluso ponían pecados capitales, pecados mortales, ponían grados de pecados. Cuando leí la Biblia decía que un pecado grande o chico tiene igual peso para Dios. Tenemos que arrepentirnos. Y miren, por ejemplo, leí la palabra y vi a un joven rico que se acercó a Jesucristo y quiso seguirle. Y el Señor le mandó a que vendiera todo lo que tenía. Y él no pudo. Y al no poder, se dio la vuelta y se fue. Pero no le cayó fuego del cielo. La Biblia dice que Jesucristo, mirándolo, lo amó. Y a veces pasa que en una época de nuestra vida no vamos a poder hacer algunas cosas porque no estamos maduros. Y el Señor lo que hace es tener paciencia y nos ama. Amén. Lo siguiente que vi en la palabra de Dios es que Él no tenía predilectos, que a Él le agrada amar a la gente. Si veía a alguien despreciado, si veía a alguien que había sido humillado, lo que hacía era levantarle, extenderle su mano y decirle, sé sano, sé limpio. Vemos una mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo, dice la palabra. Todo el mundo quería condenarla. Todos tenían una piedra, estaban listos para matarla. De pronto Jesús dice, el que se crea libre de culpa, lance la primera piedra. Todos dejan la piedra ahí, se van porque todos tenían culpa. Y de pronto esta mujer estaba esperando algo, alguna reprimenda dura del Señor. Pero no fue así. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Pero algo muy importante, vete
y no peques más. Amén. O le vemos a Dios en la Biblia como un padre que nos deja desconcertados porque le da la herencia a su hijo y su hijo se va al mundo, se gasta hasta el último centavo, a tal punto que el pecado lo lleva a comer la comida que comían los cerdos. Y de pronto este joven se arrepiente, el hijo pródigo, regresa donde su padre. Y este Dios, este Padre poderoso dice, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Amén. O vemos a un Jesús que empieza a caminar con sus discípulos. Camino a Emaús, el Cristo resucitado caminaba con ellos. Y cuando empieza a bendecir el pan, ellos se dan cuenta que era Jesucristo. Vemos que Dios está esperando que nosotros le recibamos y recibamos esa revelación de que Él siempre está con nosotros y no nos ha dejado. Vemos a Dios que se preocupa cuando vienen crisis. Vemos a los discípulos en una barca sufriendo porque las olas eran tan grandes y todos iban a morir. Pero de pronto Jesús se levanta y reprende incluso a la naturaleza. Tiene dominio sobre todo. Entonces, ¿qué imagen de Dios tenemos? Vemos al buen pastor que nos vino a dar vida y dijo, el buen pastor su vida da por sus ovejas. La imagen que usted tenga de Jesús, la imagen que usted tenga de Dios va a hacer mucho en su vida. Porque los hijos imitan a sus padres. ¿Cómo es tu Padre celestial? Así serás tú. La Biblia dice que ahora somos hijos y debemos imitarlo a Él. Dios nos pide compromiso. Muchos hombres no les gusta el compromiso. Muchas mujeres dicen, no. ¿Por qué me llamas, Jesús? Yo recuerdo cuando en la Escritura están los discípulos y el Señor habló de que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno. Y todos decían, es dura esta palabra. Y vemos a Pedro, porque ya muchos se fueron, vemos a Pedro que dice, ¿y a dónde más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Cuando alguien no conoce a Dios, verdaderamente tiene una imagen de Dios, no la correcta, y por eso no le sigue. Pero cuando usted se encuentre con el Señor, y cuando vea lo bondadoso que es Él, no va a huir al mundo, sino va a correr siempre a Él, porque solo en Él está la vida eterna. Amén. Dale palmas a Él. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17, verso 16. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Pablo llega a Atenas a predicar el Evangelio y se da cuenta de que esta ciudad estaba llena de idolatría. Y lo que hace eso es tocarle el corazón. Dice que se indignó. Una ciudad que era llena de cultura, pero tenían tal cantidad de dioses y de ídolos que incluso algunos sacaron un lema, que en Atenas hay más ídolos que personas. Pero mire lo que sucedió en el verso 18. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos,
Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. ¿Quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos? Los epicúreos sostenían que el objetivo de esta vida era la felicidad mediante el placer. Dice que ellos buscaban evitar el dolor y la intranquilidad, pues eran muy materialistas. Lo que decían, y la Biblia lo dice, es: comamos, bebamos y seamos felices, porque mañana moriremos. Los epicúreos amaban el placer. ¿Quiénes eran? Los estoicos. Ellos eran un grupo que pensaban que siempre había que razonar para encontrar la verdad. Eran panteístas, de una moral elevada. Ponían su fe, su esperanza en el universo, la madre naturaleza. El panteísmo es poner nuestra fe, nuestra creencia en objetos. Por eso eran idólatras, objetos que son creados. Amén. Entonces, Pablo aparece ahí, y cuando empiezan a hablar con él, lo primero es que le dicen que él es un palabrero, que es un charlatán. Y los otros, los estoicos, le dicen: seguramente es un predicador de nuevos dioses. Vamos más adelante al verso 22. Ellos, al ver eso, se unen y le invitan a Pablo al Areópago a predicar. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, le llevan delante de todos sus dirigentes, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Bueno, lo interesante es que tenían tantos dioses. Si alguien les decía que existe un Dios, enseguida la costumbre era hacer un altar. Pero por si acaso, si se les iba algún Dios que no conocían, habían dejado un lugar vacío. Y el apóstol, con esa veracidad, con esa iniciativa que le da el Espíritu Santo, usa eso para introducir la palabra de Dios y para hacerles ver su error, para hacerles que entiendan en dónde están y a quién están adorando. Primero les dice que son religiosos. Y el término religioso puede traducirse aquí como temerosos de dioses paganos. Les estaba hablando, se notaba que eran idólatras, que temían a la creación. Pero él dice: vengo a hablarles de un Dios no conocido. Dile al que está al lado: un Dios no conocido. Y da algunos puntos muy interesantes. Quisiera que me acompañe al versículo 24. Él quería presentarles al Dios no conocido. Quería decirles que no era un Dios creado por ellos, sino era un Dios personal, un Dios que nos creó a nosotros. Verso 24 dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó límites de cada uno.
Pablo empieza a explicar, y este es mi punto número 1, el Dios no conocido es el Dios creador del mundo y de todo lo que hay. Puedes decirle a tu vecino. El problema de la idolatría es que adoran a la creación. Adorar a la creación. Alguna vez prendí la televisión en la madrugada y vi un predicador. Este hombre ponía un vaso de agua al frente y decían que el vaso de agua te iba a sanar. Después empezó a vender jabones de ruda, de una planta, y decía que la ruda te va a sanar. Después empezó a vender un poco de tierra de Jerusalén. Eso se llama panteísmo, poner la fe en objetos, en la creación. ¿Cómo podemos pensar que lo creado nos puede sanar? ¿Cómo podemos poner nuestra fe y adorar a lo creado cuando existe el Dios sobrenatural? Amén. ¿Y cuál es el problema? Que la falta de conocimiento, la falta de conocer a Dios hace que muchas personas caigan y incluso pierdan dinero, sean estafados por gente que son lobos vestidos de oveja. Entonces, iglesia, cuidado. Quiero que lean la siguiente cita, Romanos capítulo 1, verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Cuando leemos esto, nos dice que Dios también se revela por medio de ver la creación. Cuando vemos la creación podemos ver las obras de sus manos. Debe haber un arquitecto, debe haber un creador. Cuando usted viaja y va al mar y ve el mar, mira lo grandioso que es, ¿no? Mira un atardecer. Cuando va a las montañas, mira la naturaleza. Debe haber un autor, Y al ver esa grandeza, podemos saber que Dios existe. Amén. Lo segundo que les dice Pablo es que Él es el Señor del cielo y de la tierra. La palabra Señor es dueño, diga conmigo dueño. Que el dueño de todo es Dios. Eso les dice Pablo. Lo siguiente que les dice es que Dios no vive en templos hechos de manos humanas, que no forma parte de la creación. Y quiero que vayan conmigo a Isaías 66:1. Que Dios no forma parte de la creación. El otro día leía Jeremías y hablaba de un leñador. Talaba un árbol, cogía leña, se ponía a cocinar, después regresaba donde estaba el resto del árbol, sacaba un trozo, empezaba a tallarlo, lo ponía, lo daba forma humana y se arrodillaba ante él. Eso es idolatría, adorar la creación. Pero ¿qué dice aquí en Isaías 66:1? Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? Es imposible. ¿Podrían
construirme un lugar de descanso así. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, hermanos, ¿quién es el creador de todo? Dios. Dale palmas a Él. Lo siguiente que dice Pablo aquí, la cuarta cosa, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Tremendo. La deidad no puede plasmarse dentro de las obras artísticas de los hombres. Jamás podremos hacer la imagen de Dios. Si hay una imagen de Dios, es Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Dáselo fuerte, vamos. ¿Cómo puede Dios venir de nosotros? Se ha puesto a pensar. ¿Cómo Dios puede venir de nosotros? Una imagen hecha por el diseño y la habilidad del hombre es creación del hombre. ¿Cómo puede una imagen ser su creador? Se llama idolatría. Y dice la palabra claramente que ningún idólatra, adúltero, fornicario heredará el reino de Dios. Si abrimos nuestros ojos, esa es la verdad. Si alguien nos está mirando por la televisión, esa es la verdad. No podemos adorar imágenes. Estaríamos adorando la creación. Tenemos que adorar al Creador, que es el Dios viviente. Una emisora especial, llevando la palabra de Dios al mundo entero, con la mejor programación, música, mensajes, entretenimiento. Sintonízanos las 24 horas del día. Radiovisión Cristiana Internacional, la emisora de Dios para la familia de hoy, en los 1330, amplitud modulada. Amplitud modulada. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna-Cápac. Edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. Lo quinto punto. ¿Qué más nos dice Pablo y el Espíritu Santo a través de él? Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Dijo Jesucristo, no se afanen por la vida, no se afanen por el mañana, no se afanen incluso por qué van a comer o qué van a vestir, de qué van a vestir, qué se van a poner. Busquen al Señor. Y dijo, miren los pajaritos, ellos no se afanan por la vida, sino su Padre Celestial les da todo sustento. Entonces la Biblia habla de que hay un sustentador. No debemos afanarnos, sino debemos orar para que Dios provea trabajo. Amén. Él es quien mueve todo el universo. Todo está bajo la mano de Él. Amén.
Escuche con atención, vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. El libro de Hebreos dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y que expresa el mismo carácter de Dios. Pero aquí dice que Él sostiene todo, diga conmigo, sostiene todo con el gran poder de su palabra. El Hijo. Por eso es necesario tener al Hijo. Dios suministra la vida. Y hay una ilustración que voy a tomar. Un millonario se muere, no tenía descendientes, su único hijo había fallecido y como tenía muchos bienes, en su testamento puso que se subastase todas sus cosas. Entonces llegó gente muy rica de todos lugares para entrar a la subasta y lo primero que subastaron era el cuadro de su hijo que estaba ahí. Entonces empezó la subasta por un cuadro, la foto de su hijo, y nadie daba nada. Por ahí estaba el jardinero de aquella casa. Al ver que nadie subastaba el cuadro del hijo, levantó la mano y dijo, yo doy unos $20. Y se llevó el cuadro, ¿no? Al momento el juez que estaba presidiendo esa subasta dijo, se termina la subasta. El que tiene al Hijo, lo tiene todo. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Cuando Pablo predicó a esta gente idólatra, ellos ya no tenían excusa. Porque a veces la ignorancia es excusa, ¿no? Pero si usted al escuchar esta palabra no busca al Dios viviente, ya no tiene excusa. Dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Si usted porfiadamente quiere seguir siendo un idólatra, quiere seguir adorando la creación, lo creado por Dios, puede perder la salvación. Pero si usted recibe la revelación del Hijo de Dios y recibe el entendimiento, va a conocer al Dios verdadero. Dice también, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Escuche con atención este último trocito. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Amén. Dale palmas a Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene al Dios verdadero. Felipe tenía una imagen del Padre distorsionada. Por eso Jesús le dice, el que me mira a mí, mira al Padre. El que me escucha a mí, escucha las palabras del Padre. ¿Qué imagen tiene usted de Dios? Por eso, hermanos, los que están aquí, los que nos están escuchando,
y viendo, miren a Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Si no le conocíamos al Señor, es por eso, porque nunca experimentamos un encuentro personal con Él. Porque siempre buscamos en el área intelectual, porque siempre buscamos llenarnos de ese conocimiento, pero no la experiencia. Es necesario tener un encuentro personal con el Señor. Y vamos a orar. Cierre sus ojos este momento. Y vamos a decirle: Señor, te pedimos perdón si te hemos buscado en otros lugares, si nos hemos postrado ante imágenes, ídolos. Perdónanos. Hoy sabemos que tú eres el creador de todo y que eres el Dios viviente. Señor Jesús, te pedimos que perdones nuestros pecados y te abrimos nuestro corazón y te invitamos a morar en nosotros. Como dice tu palabra, somos templo tuyo. Danos la vida en abundancia que has prometido dar a los que te aman. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, y desde hoy queremos conocerte más, experimentar un verdadero encuentro contigo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale palmas. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.